todos. Por más celebramos y vemos la celebración del Día del Padre y siempre decimos, Dios mío, bueno, hoy tenemos, hoy tenemos tiempo para celebrar, hoy tenemos tiempo para poder honrar la vida de todos los papás. Bendecimos a todos los papás que nos están escuchando, que están aquí presentes. Les mandamos un fuerte abrazo. Y si ya no tenemos a nuestros padres con nosotros, de todos modos, bueno, tenemos a nuestro Padre Celestial, que es la mejor paternidad que nos pueden dar. ¿Por qué les digo esto, iglesia? Porque la paternidad que Dios nos puede dar es una paternidad perfecta. La paternidad que el hombre nos puede dar muchas veces es una paternidad corrupta, una paternidad modificada o una paternidad que tiene errores. ¿Cuántos saben que muchas veces nuestros padres tienen errores? Nuestros padres tienen errores, nosotros como personas tenemos errores. Y debemos entender algo, iglesia, que la paternidad muchas veces que nos puede dar un hombre es una paternidad imperfecta, es una paternidad que sufre errores. Pero la paternidad que nos da Dios nuestro Señor es una paternidad perfecta, es una paternidad sobre todas las cosas sin errores, perfecta en todos sus caminos. La paternidad de Dios para con nosotros es una paternidad con amor perfecto, con virtud perfecta, con fidelidad perfecta. Y el día de hoy yo vengo a hablar acerca de la verdadera paternidad. Yo vengo a hablar acerca de la paternidad que muchas veces nosotros anhelamos o necesitamos. Porque yo quiero decirte algo, iglesia, la paternidad no se desea, la paternidad se necesita. Y si bien, iglesia, hoy en día sabemos que vivimos dentro de una generación que la paternidad ha sido atacada de una manera muy poderosa. Hoy en día, iglesia, las personas más atacadas o la personalidad más atacada es la personalidad de la masculinidad o la personalidad de la paternidad en las familias. La paternidad es la que ha sido atacada a través de los años, fracturada. Lo que más se ha fracturado en la vida de las familias no son las mamás, no es la maternidad, sino es más la paternidad. ¿Qué tan importante, iglesia, es que la paternidad hoy en día se necesita? Sí, se necesita la paternidad en las familias. De hecho, muchas veces hay familias, iglesia, cuyo padre ha sido ausente, cuyo padre en vez de bendecir ha maldecido a sus hijos, padres que no se notan en ninguna otra manera. Pero más sin embargo, iglesia, tenemos que saber algo. La palabra del Señor nos habla y nos dice que con todo esto, aunque padre y madre nos abandonare, el Señor nos recogerá. Y debemos entender eso, iglesia, que nosotros no somos huérfanos, no somos esclavos, y nosotros tenemos a un Padre terrenal, pero también tenemos sobre todas las cosas a un Padre celestial. Si tú no tienes un Padre terrenal, tienes a un Padre celestial que te ama y que te puede dar todo lo que necesitas y aún todo lo que deseas, iglesia. Y eso debes entenderlo, iglesia, que Dios no nos deja y que Dios tiene el control de nuestras vidas y que Dios tiene el control de toda nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén? Así que en esta hora, iglesia, damos gracias a Dios por este tiempo y yo les voy a pedir por favor que me acompañen en su Biblia al libro de Romanos capítulo 8, verso 15 y verso 16. Libro de Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, verso 15 y verso 16. Cuando ya lo tenga, me da usted un fuerte amén. Romanos capítulo 8, verso 15 y verso 16, ¿ya lo tenemos? Dice la escritura, pues no habéis recibido, del verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual, ¿qué dice? Clamamos, Abba Padre, verso 16. El espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu
de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí, iglesia? El día de hoy yo quiero hablarle, iglesia, a los hijos de Dios, porque yo te quiero decir algo. Ya no debemos comportarnos como esclavos o como hijos de otra persona. Tenemos que comportarnos como los hijos de Dios que somos. Si somos hijos de Dios, tenemos que hacer las obras que Dios ha hecho, las obras que Dios ha determinado y las obras que Dios nuestro Señor establece en su palabra. Iglesia, hoy en día hay muchas personas que se dicen ser hijos de Dios, pero en realidad en vez de hacer las obras de Dios, hacen las obras del diablo, hacen las obras de la carne. Hay muchos de acá, hay muchos de allá que pueden decir en este momento, yo soy hijo de Dios, pero son hijos de la carne porque viven conforme la carne. Muchos pueden decir, yo soy un hijo de Dios, pero muchos son hijos del diablo porque hacen las obras del diablo. Pastor, ¿y por qué me lo habla de esta manera? Porque Jesús lo habló de esa manera. Cuando estaba con los fariseos alegaron, dieron nota de sí mismos y dijeron, es que nosotros somos hijos de Abraham. Pero Jesús, nuestro Dios, le dice, sí, pero ustedes si fueran hijos de Abraham, hiciesen las obras de Abraham. Pero ustedes son hijos del diablo, vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre quieren hacer. Intentan matarme. Y el diablo ha sido homicida desde un principio. ¿Por qué lo decimos, iglesia? Porque vivimos en una generación que busca desesperadamente saber quién es. Algunos buscan identidad en su apariencia, en una relación, en sus logros, en el dinero o en la aprobación de otros. Pero la mayor crisis del ser humano no es no tener cosas, la mayor crisis del ser humano es no saber quién es. ¿Escucharon bien? La crisis del ser humano no es saber o no es tener cosas, más es la mayor crisis es no saber quién es. La primera pregunta que el enemigo intentó sembrar desde el principio fue acerca de la identidad. Recuerden, iglesia, en el huerto del Edén, la serpiente, el enemigo a través de la serpiente hizo dudar a la mujer, hizo dudar al hombre y también hizo dudar de la palabra del Padre, aún con Jesús, después de su bautismo, cuando el Padre declaró, este es mi hijo amado, el enemigo vino y le dijo, si eres hijo de Dios, intentó atacar su identidad, iglesia. ¿Qué intentó atacar el enemigo primero en Jesús? Su identidad. Muchos de ustedes han recibido la palabra del Padre que les ha dicho, ustedes son mis hijos amados, ustedes son mis hijos en quien tengo complacencia. Pero viene el enemigo y cuando empiezas a pasar un momento de prueba, el enemigo lo primero que te pone en tela de juicio es lo que el Padre te habló. Si el Padre ya te dijo que eres su hijo amado, el enemigo viene a decirte, si acaso eres hija de Dios, o si acaso eres hijo de Dios, a ver, haz esto. A ver, ¿por qué no solucionas esto? A ver, ¿por qué no transformas esto? Pero recuerden algo, iglesia. Jesús recibió la voz del Padre en el bautismo y cuando lleva el Espíritu Santo a Jesús al desierto, lo primero que hace el enemigo con Jesús es cuestionar su identidad como hijo. ¿Entendieron eso? Hoy en día, al cristiano lo que hace el enemigo es cuestionar su identidad como hijo. ¿Quién eres, hermano o hermana? ¿Quién eres en Jesús? ¿Quién eres, iglesia? Muchos de ustedes no saben ni siquiera quiénes son. No saben el papel que ocupan en esta tierra. No saben ni siquiera qué es lo que Dios haya destinado para ustedes, porque no saben ni siquiera quién son. ¿Saben por qué hoy en día el problema es con la gente que dice, no tengo esto y no tengo el otro? ¿Saben por qué? Porque la gente tiene un problema enorme en ver lo que no tiene porque no saben en primer lugar quiénes son. Si ellos supieran quiénes son, sabrían que lo que no tienen es porque no viene para con ellos. ¿Me entienden eso? Hay personas que dicen, si saben quiénes son y no tienen algo de bendición, ellos dicen, no tengo esto porque sé quién soy hijo de Dios y sé que lo que no tengo ahorita es por algo. ¿Entendieron bien esto? Es por algo. Dios nuestro Señor nos da lo que necesitamos, iglesia, porque somos sus hijos. Pero iglesia, seguimos viviendo como esclavos. ¿Escucharon bien esto?
seguimos viviendo como esclavos y no como hijos. ¿Qué características tiene un esclavo, iglesia? Un esclavo, en primer lugar, no tiene libertad. ¿Qué tiene un esclavo? No tiene libertad, iglesia. Un esclavo no tiene libertad. Un esclavo no tiene dependencia en sí mismo, sino depende de otra persona, de su señor. Un esclavo no puede decir, yo vivo acá, yo vivo allá. Un esclavo vive donde su señor le dice y no tiene libertad. Hay esclavos, iglesia, que ya no anhelan la libertad porque ya se sienten cómodos donde están. Hay esclavos, iglesia, donde ya se sienten tan cómodos, ya se sienten tan dignos, iglesia, de ese lugar, que cuando llega el momento, iglesia, de poder ser libres, ellos ya no pueden ser libres o ya no se sienten libres. ¿Saben por qué? Porque vivieron una vida llena de esclavitud y se acostumbraron a esa esclavitud. ¿Sabían ustedes que hay personas que han vivido siendo esclavas de una relación mala? Y cuando llegan a ser libres y tienen una relación buena, hasta se sienten raras esas personas. Hay personas que dicen, pastor, es que yo nunca he tenido una persona fiel y cuando la llego a tener, hasta me siento rara, hasta me siento raro. Es que yo nunca he podido tener esto y ahora que lo tengo y soy libre, me siento raro. ¿Por qué? Porque llegaste a tener tantos años con esa esclavitud que cuando llegas a ser libre te sientes raro, te sientes rara, no te sientes parte de. Pero déjame decirte una cosa, iglesia, tú eres hijo de Dios, eres libre. Y como hijo, ¿cuál es la diferencia entre un esclavo y un hijo? Un esclavo no tiene derechos. Un esclavo, iglesia, está sometido a las leyes, está sometido a ciertas cosas. Pero un hijo tiene derechos, tiene herencia, tiene virtudes y tiene muchas cosas del Padre, iglesia. ¿Tú qué vas a hacer, iglesia? ¿Vas a ser esclavo o vas a ser un hijo? Esa es la pregunta que yo te dejo el día de hoy. ¿Por qué Dios se enojó tanto con el pueblo de Israel? ¿Por qué Dios se enojó tanto con el pueblo de Israel en el desierto cuando salió de Egipto? ¿Saben por qué? Porque seguían teniendo mentalidad de esclavos. ¿Escucharon bien? Mentalidad de esclavos. Seguían teniendo mentalidad de esclavos. Porque en vez, iglesia, de tener, iglesia, ellos una mentalidad de abrazar al Padre como su Padre, ¿saben cómo hicieron? Empezaron a tener esa mentalidad de esclavos de decir, es que allá en la tierra de Egipto tenía yo y ahora que ya soy libre no tengo, es que allá por lo menos comía carne y acá no, es que allá por lo menos hacía esto y aquí no. Y se quejaban, pero ya eran libres. A pesar de ser libres se quejaban, hablaban, eran quejumbrosos. ¿Cómo pues puede ser quejumbroso, iglesia? Si Dios te ha rescatado y Dios ya te hizo libre, vive bajo la libertad de ser hijo de Dios. Si ustedes supieran los beneficios que nosotros tenemos como hijos de Dios, tenemos grandes beneficios, iglesia, y el día de hoy te quiero hablar de esos beneficios. No solamente, iglesia, son los beneficios de bendición, sino son beneficios que el Padre nos ha dado que no hemos aprendido a valorar, iglesia. ¿Qué pasa, iglesia, cuando tú tienes un hijo y le das todo lo que necesita, le das todo lo que desea, lo consientes, lo amas, lo apapachas, lo abrazas, le das techo, le das cuarto, le das ropa, le das sustento? ¿Y qué pasa, iglesia, cuando ese hijo va y le agradece al vecino? O cuando va y le agradece a otra persona por lo que tiene y no te agradece a ti. ¿Tú qué sentirías? Un dolor, iglesia, un dolor que empezamos a decir, Dios mío, ¿cómo es posible que mi hijo sea tan malagradecido? Si yo le doy todo, si yo le doy sustento, le doy ganancia, le doy comida y esta persona, este hijo mío, lo que hace es va y le agradece a alguien que ni siquiera hace cosas por él o viceversa. Tú das todo por tu hijo, tú le das sustento, le das educación,
le das comida, pero cuando otra persona, el vecino, le llega a dar un regalito, no hombre, ya es lo máximo, ya no te reconoce a ti. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede contigo? Te entristece. ¿Sabían ustedes que también Dios entristece? A Dios también le duele, iglesia, porque Él también tiene aunque Él es perfecto, pero también iglesia, a Él también le duele. A Dios también le duele, ¿saben cuándo? Cuando Dios te da todo, Dios te da sustento, Dios te da la vida, Dios te da todo lo que necesitas. ¿Y sabes qué haces? Vas y le agradeces a tu trabajo, le agradeces a tu salud, le agradeces a la persona que tienes como jefe, le agradeces a las personas y les empiezas a decir, hey, muchas gracias, porque si no fuera por el trabajo que tengo, si no fuera por la gente que tengo, si no fuera por el maestro que tengo, no sería lo que fuera. ¿Y saben qué les digo? No sean tontos, iglesia. Tú tienes lo que tienes gracias a Cristo, no a tu inteligencia. ¿Quién te dio la inteligencia para retenerlo todo? ¿Quién te dio la habilidad para poder guardar y hacer las cosas que haces? ¿Quién te dio las fuerzas y la salud para trabajar y para hacer tantas cosas? Dios te lo ha dado. Miren, yo tengo una frase que yo la armé y a mí me encantó. Pero esta frase, iglesia, yo la he armado porque yo reconozco el poder de Dios. Y esta frase dice así, y yo quiero que la guardes en tu corazón. Yo sin Dios no soy nada. Yo sin Dios, iglesia, no puedo nada. Pero Dios sin mí sigue siendo Dios. ¿Escucharon bien? Guarden esta frase. Porque muchos de ustedes piensan que Dios necesita de ustedes y que Dios depende de ustedes cuando realmente ustedes dependen de Dios. No Él de nosotros, iglesia. Yo solamente soy un instrumento vil y menospreciado, iglesia, que es usado por el Rey de Reyes y Señor de Señores para poder proclamar la vida de aquel que me amó y dio su vida por mí. Resucitó y vive por los siglos de los siglos. Solamente soy eso. Pero yo necesito de Él. Yo necesito del Padre. El Padre no necesita de mí. Y a veces nos comportamos como seres soberbios en decir, ay, es que el Padre, nos comportamos como si Dios necesitara de nosotros. ¿Cómo nos comportamos? Como si como si Dios dependiera de nosotros para hacer su obra. Y déjame decirte algo, iglesia, Dios te va a llamar, Dios te va a elegir, pero si tú menosprecias el llamado, si tú no le haces caso, déjame decirte algo, Dios siempre se va a proveer de personas que puedan hacer su obra para con Él. ¿Escucharon bien eso? Es que a veces creemos que decimos, no, es que sin Dios, es que sin mí Dios no puede usar el canto, es que sin mí Dios no puede usar la alabanza, es que sin mí Dios no puede usar la predicación, es que sin mí no puede haber predicación. Mentira. Que dijo la palabra de Dios, porque recuerden que en la palabra de Dios hubo hombres que se sintieron indispensables de eso. ¿Qué dijeron los fariseos? Ellos dijeron, somos hijos de Abraham y no hay acá otros hijos de Abraham como nosotros. ¿Y qué les dijo Jesús? De cierto os digo que Dios puede hacer sacar hijos de Abraham hasta de las piedras. No son indispensables. Si ustedes faltan, Dios levanta hijos de Abraham hasta de las piedras. Creemos que porque nosotros estamos acá, Dios necesita de nosotros y no es así. Nosotros necesitamos de Dios y Dios en su misericordia nos usa. ¿Escucharon bien? Pero esa es la paternidad, iglesia. Yo te quiero decir una cosa el día de hoy. Dios nuestro Señor nos habla en su palabra y nos dice que nosotros, iglesia, somos hijos de Dios. Hoy te vengo a hablar sobre la identidad que tenemos como hijos. La identidad que tenemos como hijos. No somos esclavos, no somos personas, iglesia, foráneas, que somos hijos de Dios.
¿Saben, iglesia? Denle gracias a Dios nuestro Señor que nos trata como hijos y no nos trata, iglesia, como ajenos. La palabra de Dios menciona una palabra más fuerte. Pero Dios nos trata como hijos. ¿Y cómo Dios trata a sus hijos? El padre al hijo al que ama, disciplina. Iglesia, si las cosas tardan en llegar, si las cosas no salen como tú lo esperabas, si las cosas te están costando trabajo, te felicito. ¿Qué crees, iglesia? Te tengo una buena noticia. Si las cosas no llegan fácil a tu vida, te felicito. Eres hijo de Dios. ¿Escucharon bien? Si las cosas te llegan rápido, si las cosas te llegan momentáneas, si las cosas y los placeres te llegan rápido, te tengo una mala noticia, eres hijo del diablo. Pastor, ¿y cómo lo dice así? ¿Sabes por qué? Porque el padre al hijo que ama disciplina. Y la disciplina no es dar las cosas a manos llenas sin enseñarle a su hijo lo que tiene que aprender, carácter y disciplina. Dale a una persona a manos llenas lo que desea y vas a ver cómo tienes un hijo malcriado y un hijo perdido. Eso es lo que hace el diablo. El diablo, ¿saben qué te dice? O la carne, ¿saben qué te dice? Acá está. ¿Quieres comida? Aquí está la comida rápida. Mete la pizza en 3 minutos al horno de microondas y ya la tienes. Hey, ¿quieres comida? Acá tienes. Comida rápida en la calle, grasita, chicharroncito, mantequita. Y yo no digo que sea mala, pero déjenme decirle una cosa. La comida más sana es la que más tarda en procesarse y la que más cuesta en dinero, ¿sí o no? Si ustedes compran un aceite capullo o un aceite de esos de los procesados buenos, al aceite de coco y al aceite de oliva, ¿cuál les sale más caro? Hasta uno dice, comer sano cuesta, pastor. Claro que cuesta, porque la disciplina siempre nos va a costar. ¿Qué cuesta más, iglesia? Levantarte a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 12 del día, o levantarte a hacer ejercicio a las 5:30 de la mañana, 6 de la mañana y levantarte a orar. ¿Qué cuesta más? Ahora, escuchen bien esto. Lo que más nos cuesta es lo que más sano es para nuestra vida. ¿Escucharon bien? Relaciones fáciles. Pregúntenle a la chica que, perdón la palabra, pero que es fácil con todos. ¿De qué les habla esa chica o de qué les habla esa mujer? Hay que tener cuidado. Pero la chica que se deja conquistar y la chica que es difícil, habla bien de ella. Porque es una mujer que sabe valorar la relación y que no solamente entra por entrar. Pregúntenle a las personas que tuvieron las cosas así de rápido si valoraron lo que tuvieron, iglesia. Pregúntenle a los hijos o a las hijas o a aquellas personas que trabajan con carros o con casas que no son suyas, que se las puso papá, que se las puso mamá. Habrá unos que sí las valoren, pero habrán otros que no la van a valorar igual. ¿Saben por qué? Porque no les costó. Lo rápido siempre nos va a traer problemas, iglesia. Pero nos quejamos. ¿Y por qué oro y mi hijo no cambia? Espérate. Porque si Dios te da a tu hijo rápido, corres el riesgo de que no aprendas lo que quiere enseñarte el Señor. ¿Y qué me quiere enseñar el Señor con verlo así? Pues te quiere enseñar perseverancia, constancia, dependencia. Y que Dios no es una varita mágica para que lo busques, para que te solucione las cosas cuando estás mal. A Dios hay que buscarlo como Padre. ¿Qué hacemos con nuestros padres? Padre, te amo. Papito, te amo. Oye, ven, déjame abrazarte, pa. Déjame abrazarte.
Pero ¿qué hay de los hijos que solamente buscan a los padres por dinero? Es ahí donde se sienten los padres el dolor, ¿sí o no? Hasta ya saben los padres o las madres que los hijos los buscan, les empiezan a hablar bonito porque quieren algo. Qué feo es cuando Dios diga, oye, este me está adorando porque, a ver, ¿qué quieres? Ya me está adorando, me está diciendo qué hermoso soy, que soy el Altísimo, que soy precioso, que no hay nadie como yo. A ver, hijo, ¿qué quieres? Porque Dios ya sabe que tú lo adoras solo cuando le vas a pedir algo. Y esto no es así. Te felicito, iglesia. Te tengo una buena noticia. Si tienes problemas para recibir las cosas de parte del Padre, eres hijo de Dios. ¿Cómo quieren ser tratados? Muchos me dicen, ay, pastor, pero no, yo quiero las cosas rápido. ¿Quién no desea un carro bueno, rápido? ¿Quién no desea una casa buena, rápido? ¿Quién no desea una economía sustentable, rápido? ¿Quién no desea un trabajo rápido, bueno? Todos lo deseamos, iglesia. Eso es algo que todos deseamos, pero ¿qué crees? El Padre sabe que no lo necesitas. Él sabe que si te da ese trabajo rápido con bien remunerado, te me vas a perder así. Él sabe que si te da un carro bueno, cuando no valorases el antiguo, lo que vas a hacer es que te vas a perder en ese carro. Vas a hacer tu Dios ese carro. Él sabe que dándote esa casa vas a empezar a hacer fiestas, pachangas, vas a meter a quien menos sabes. Entonces, ¿qué hace el Señor? Te trata primero en tu carácter, te disciplina, te moldea, te empieza a formar. Qué poderoso es esto. Pastor, es que yo ya quiero las cosas rápido, llevo años orando. Mejor pregúntale al Padre qué te está enseñando. Ay, es que yo ya no quiero ser, es que yo ya quiero las cosas rápido. Sí, pero el Padre no te da las cosas rápido. Por eso muchos buscan al enemigo o buscan la carne, porque eso sí, sabe rico, es placentero y te llega rápido. Pero déjame decirte una cosa, la comida rápida es la que más daño hace a nuestro organismo. Y ahorita a lo mejor no lo resientes. Te echaste la gordita, te echaste las carnitas, la coquita y al otro día andas bien. Espérate en unos años. Cuando empiezas a tener glucosa de 120, luego de 180, luego de 200, otros hasta 400 de glucosa. Ahí es cuando vas a empezar a decir, debí haber comido sano. Espérate cuando empieces a tener esa presión arterial de 140, esa presión arterial de 190, 210 sobre 120 y vas a ver si no vas a pensar, debí haber comido mejor. ¿Por qué, iglesia? Porque Dios nos trata como hijos. ¿Tú cómo quieres ser tratado? ¿Como hijo de Dios o como no hijo de Dios? Te lo vuelvo a repetir. Si eres tratado como hijo, Dios primero te va a enseñar a tener una relación con Él. Te va a enseñar primero disciplina y constancia. Pero si no quieres ser tratado como hijo, adelante. Puedes ir y que te den las cosas rápido, pero déjame decirte algo. Las cosas que son eternas son las que más trabajo cuestan en llegar. Tú decides si lo que quieres es que sea eterno o que lo que quieres es que simplemente dure un poco tiempo. ¿Qué es lo que quieres? Tenemos que hacer sacrificios, claro que sí. Pero déjame decirte algo, iglesia. Dios contesta siempre. Dios nunca nos deja a la deriva. Y para esto en Juan capítulo 1, verso 12, vea lo que dice la escritura. Juan capítulo 1, verso 12. Cuando ya lo tenga, me da un fuerte amén. Juan capítulo 1, verso 12. Dice la escritura, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. Iglesia, ¿qué dice la escritura? Mas a todos los que son dignos. Así dice. Mas a todos los que hagan buenas obras. Dice así. Dice, más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre. ¿Cuántos de aquí han recibido a Jesús en sus vidas? ¿Cuántos de aquí han creído en su nombre?
Entonces, si tú lo has hecho, iglesia, eres hijo de Dios. Me agrada porque cuando pregunto solo 4 o 3 dicen amén. Entonces son 3 hijos de Dios nada más aquí. ¿Los demás qué son? ¿No? Y los que cuando les dices que si son hijos de otro y tampoco dicen, entonces ya ni sabes si son hijos o no son hijos, no sabes de lo que son. Tú eres hijo de Dios. Amén, claro que sí. Tienes beneficios. Entonces, ¿por qué te sigues comportando como esclavo? Esto no quiere decir que vayas con Dios en pecado y le digas, es que tengo derecho, Dios, no tampoco. Pero tampoco significa que no te acerques al Padre porque no te sientas digno de ser hijo de Dios. Que tú digas, ay, Padre, es que yo no soy digno de ser tu hijo. Claro que no eres digno. Te lo vuelvo a repetir. Claro, es verdad. No eres digno de ser hijo de Dios. Ni yo, nadie. Nadie es digno de ser hijo de Dios. Pero la Escritura dice que son hijos de Dios no los que son dignos, sino los que han creído en su nombre. Y gracias a Jesús somos hijos de Dios. Por eso te lo decía hace un momento. Tú sin Jesús no eres nada. Pero Jesús sin ti sigue siendo Jesús. Y saben una cosa, ni tan ni tan ya, ni tan caliente ni tan frío. Tampoco vayas con el Señor con esa soberbia a decirle, tengo derecho, Señor, aunque pequé, pero sé que Jesús ya pagó por mí, dame lo que necesito, no, espérate. Pero también no seas tan abajo. Es que no soy digno, pastor, porque no sabe lo que he hecho, no sabe lo que he cometido. No, yo no lo sé, pero el Padre sí, y aún así te envió a su Hijo Jesús a morir por ti. ¿Crees tú que el Padre no sabía todo lo que ibas a hacer? Claro que sí. Él sabía que tal día, a tal hora tú ibas a hacer eso en contra de él, ibas a hacer en contra de tu familia, y aún así mandó a Jesús. Dios es omnisciente, él pudo haber dicho, no, pues ¿para qué mando a mi hijo si este va a hacer esto y va a hacer el otro? No, pues ¿para qué? Pero él sabía que ibas a pecar, él sabía que ibas a caer, él sabía que ibas a estar en ese día, y aún así mandó a su hijo Jesús por ti. Entonces, si mandó a Jesús por ti, eres digno, tienes beneficios, ya no son esclavos. Gálatas 4:7, ¿qué nos dice la escritura? Gálatas capítulo 4, verso 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo también, ¿escucharon bien? ¿Qué son? Herederos. Herederos. Iglesia, voy a decírselos así como en una parábola, con nombre propio. Supongamos que en este momento viene el multimillonario Elon Musk, ya tiene 2 hijos legítimos, pero le caes bien y te dice, te voy a adoptar como mi hijo. Pero no solamente eso, sino que cuando yo falte, toda mi herencia va a ser repartida en partes iguales, con mis hijos y contigo que ahora vas a ser mi hijo o mi hija. Te pregunto algo, ¿tú te alegrarías o no te alegrarías? Pues yo digo que sí, ¿no? Hombre, me encanta su actitud, iglesia, de verdad. Claro, amén, amén. Porque es que, verdad, digo, o sea, si alguien llegara a decir, o alguien multimillonario te dice, ¿sabes qué? Quiero hacerte mi heredero, yo digo, Dios mío, gracias. Ya no voy a hacer, ya no voy a necesitar para la gasolina, ya no voy a necesitar para carro, voy a tener todo lo que yo desee. Entonces, ¿por qué? Miren, cuando nos dicen que ya eres hijo de Dios y que el Padre, que es el dueño de todo, te ha adoptado como hijo, y que no solamente eso, sino que también vas a heredar lo mismo que Cristo heredó, lo vas a heredar tú. ¿Por qué andamos todos así como que, ¿por qué?
No puede ser. Pues es que le oro y me va mal. Es que no tengo buen trabajo, pastor. Tengo que sufrirle. De verdad, iglesia, les voy a dejar una tarea esta semana. Salgan a las calles y vean a los perros de la calle, a los perritos. Vean a las aves del cielo. De verdad, no hay perro en la calle que se quede sin comer. De verdad. Luego yo estoy ahí pasando, está la de las gorditas, se cae el pedazo de carne. ¿Quién creen que está ahí? El perrito. Paz. Los que se compadecen ahí tienen sus botes de agua en los postes. Y ahí ven al perrito tomando y se va. Las aves del cielo, cuando hay tormentas muy fuertes, aún así al otro día las aves están adorando a Dios. Ahora te pregunto algo. ¿Tú no eres más importante que un perrillo y que una avecilla? Y si ellos no se quedan sin comer, tú tampoco te vas a quedar sin comer. Tú tampoco, iglesia. Dios te va a abrir puertas, Dios te va a levantar, Dios va a usar, te va a ver cosas, iglesia, en tu vida. Te va a ayudar. ¿Saben cuál es la única diferencia entre los perrillos y las avecillas y nosotros? Ahí les va, cáchenla, está algo fuerte. Si les duele la mano al cacharla, discúlpenme. Pero la única diferencia es que el perro y el ave no se quejan. Y nosotros sí. Yo no veo al perro. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Wow, wow, wow. Idioma perrino. ¿Por qué esta agua está llena de moscos? ¿Y por qué esta agua está toda ya bien clorada? No, yo quiero de la Epura, yo quiero de la Bonafón. Pues, ¿qué les pasa? Pedazo de carne. Ay, nervio, ahora nervio. Es que no pueden comprar mejor. Las aves al otro día. Idioma de ave. Se pasa la lluvia, otra vez llovió con granizo, ya me tiraron el nido. De verdad que, qué bárbaro, pues ¿qué les pasa? ¿Han visto a las aves así? O sea, no. Las aves llegan y toman, se les cayó el nido, pues vuelven a construir otro. Y están canta y canta y canta y canta. Los perros igual, toman agua y no los ves quejarse, sino toman, es más, la toman con una delicia, se lo comen con algo precioso. ¿Por qué? Porque ellos adoran a Dios en eso. Ese es el problema entre nosotros, que nosotros nos quejamos. No valoramos lo que tenemos. Por eso Dios tiene que tratar con nuestro carácter. A ver, hijo, te mando esto, a ver si aprendes. ¡Ña, ña, ña, ña! Te lo sigo mandando. Y aún así Dios hasta te bendice. De verdad. Porque de verdad hay gente peor que nosotros. No, pastor, es que el tráfico, usted no sabe. Dale gracias a Dios, tienes carro para soportar el tráfico. Hay gente que tiene que caminar en el sol. Ay, pastor, este calor tan horrible y tengo que estar caminando. Dale gracias a Dios que tienes piernas. Ay, pastor, es que la vida, no, hombre, la vida está bien pesada. Pastor, dale gracias a Dios que no estás en un hospital siendo dializado o siendo en quimioterapias. Tienes vida. Hombre, puedes al otro día, con vida todo podemos hacer, iglesia. Pero no disfrutamos, iglesia. No disfrutamos. ¿Saben por qué, iglesia? Porque no sabemos ni siquiera quiénes somos en Cristo Jesús. Somos herederos, somos hijos de Dios. Y para con eso, iglesia, Dios te va a dar todo. ¿Qué te ha dado? Su palabra. Tener la palabra de Dios, iglesia, es una bendición como no tienes idea. Yo hablaba con un misionero que estuvo en la parte del Congo. A mí me decía este misionero, pastor, allá no tenemos Biblias. Hay grupos radicales que si nos ven leyendo la Biblia nos matan.
Tenemos que andar trayendo Biblias así de este tamaño o a veces Nuevos Testamentos nada más que nos metemos así, nos los escondemos. ¿Y sabe dónde leemos la Biblia, pastor? Y le dije, ¿dónde? Ustedes están en la gloria. Ustedes están en un lugar que aunque hace calor se pueden soplar, donde hace calor pero están sentados. Nosotros leemos la Biblia y tenemos nuestros cultos en las alcantarillas. Nos pasa la suciedad humana, nos pasan las ratas. Y ahí nos tenemos que esconder para poder escuchar una palabra de Dios. ¿Y tú acá qué haces? Hoy no tengo ganas de ir a la iglesia porque ayer trabajé. No, es que yo no tengo ganas de hacer esto porque, no, por favor. Por favor. Somos bien tremendos, ¿verdad? La verdad que sí. Me decía un hermano y me dijo, suéltela, pastor. Le dije, pues la voy a soltar. Pero él me decía, pastor, ¿cómo es posible que paguen 500, 800 pesos para el gimnasio, pero cuando se les pide una ofrenda a la iglesia, ahí sí dicen y alegan que es malo? Son capaces de pagar tanto dinero para un club social o para esto, pero cuando hay una necesidad en la iglesia, ahí sí, no tengo 20 pesos, 30 pesos, cuando sabes que tienen. No, pastor, es que no tengo. Es que, pastor, entiéndame, no tengo ni para comer con mis hijos, se empiezan a quejar. Y ahí en el estado, aquí comprándole las estampas del Panini a mi hijo de 2,400 pesos. Y dices, qué bárbaro. Mejor no te quejes. Mejor di que no quieres dar a la iglesia y punto. Claro, hay gente que no tiene por necesidades o bueno, pero lo conocemos. Pero recuerden el versículo que dice, si tienes el poder para hacer el bien y no lo haces, es contado por injusticia. Pero si no tienes el poder para hacer el bien y no lo haces, tranquilo, Dios proveerá. Ustedes saben de que sí tienen o que no tienen. Ustedes lo saben. Cuando alguien viene y me dice, pastor, es que no tengo, pues yo creo en esa persona que no tiene y que puede ser bendecida en alguna otra área. Pero aquellos que sí lo tienen, ¿por qué? Porque no valoramos las cosas que el Padre hace por nosotros. Tantas cosas que ha hecho el Padre por nosotros. En primer lugar, lo que ha hecho el Padre es mandar a su Hijo Jesús por ti. Así como eres. Así como somos. Así como soy de odioso, de mal hablado, de todo eso, hablando en general, así Jesús mandó a su Hijo por mí. Entonces tengo que agradecerle a Él. Pero ¿por qué no le agradecemos, iglesia? ¿Por qué? Entonces somos hijos de Dios, somos herederos. Somos herederos, iglesias. Yo se los decía la semana pasada o antepasada, no me acuerdo. Pero yo les decía que el único que podía levantar al rey a las 3 de la mañana era su hijo. Nadie tenía la autoridad de levantar, ni siquiera la reina, ¿eh? ¿Escucharon bien? Si alguien llegaba y tocaba la puerta e interrumpía al rey de su sueño, era decapitado. Esa era la cultura. Pero si el príncipe pequeño llegaba y se metía, él tenía la autoridad para poder despertar al rey. Iglesia, tienes tantos beneficios. La palabra de Dios, Dios bendito. ¿Cuántos han dado la vida por esta palabra? ¿Cuántos no pueden tener una palabra? Y tú la tienes acá, ahí arrumbada, la tienes ahí abandonada. ¿Qué otra cosa nos ha dado el Padre? A su Hijo Jesús. Dice, Él le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. ¿Escucharon bien eso? Qué poderoso es esto. Que no les llegue a pasar como los que le pasó a los muchachos de Pablo. ¿Qué les pasó a esos muchachos del apóstol Pablo? Cuando vieron que el apóstol Pablo estaba expulsando demonios en el nombre de Jesús, ¿qué hicieron estos muchachos? Ah, pues nosotros también podemos. Y llegaron con un endemoniado y le dijeron, en el nombre de Jesús que predica Pablo, salte de ahí. Se voltea el demonio y ¿qué le dijo? Ah, caray. Pues a Pablo conozco y a Jesús también. Pero ustedes, ¿quiénes son?
Que dice la Biblia que salió el demonio y empezó a golpearlos a los muchachos hasta dejarlos desnudos. Que no les pase eso. Que cuando ustedes vayan, que el demonio no les diga, pues a Jesús conozco y a su pastor también, pero ¿ustedes quiénes son? Sino que digan, yo soy hijo de Dios y por las obras del Padre soy reconocido, por su sangre fui comprado, y que cuando te vean te reconozcan. Te reconozcan. De verdad, iglesia, Dios nos ha dado grandes cosas. ¿Qué también nos ha dado el Padre? Su Santo Espíritu. Acompáñenme a Romanos capítulo 8, verso 15. Gracias. Romanos 8:15. Dice la Escritura, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino el espíritu de adopción por el cual clamamos. Verso 16. El espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Así que, iglesia, que nos ha dado también el Padre por ser hijos de Dios, su Santo Espíritu. Si ustedes supieran lo que portan dentro, no, hombre, ni siquiera saben lo que tienen o a quién tienen. Están como esa persona que tienen algo de valor en su casa y ni siquiera sabe que vale millones, ya lo tienen arrumbado. Si tú sabes que vale millones, ¿qué harías? No, sales y lo vendes. Sales y haces miles de cosas. ¿Sabían ustedes que ustedes portan al Espíritu Santo, cosa que que ni los profetas portaban en su momento? Los profetas no portaban al Espíritu Santo como nosotros lo portamos. En nosotros. Ellos solamente eran embestidos y estaban sobre de ellos. Pero nosotros, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Por eso a mí cuando me dicen, pastores, que me están haciendo brujería, pastores, que estos no te pueden hacer nada, si tú tienes una vida de oración, si tú estás bien metido en el abrigo del Altísimo, por favor, no les conviene a ellos hacerte algo. Pastores, que conozco a un pastor que se murió porque le hicieron brujería, ¿alguna puerta abrió? Algo hizo ese pastor mal, porque mi Biblia dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. A mí no me pueden decir que viene la muerte o que viene el enemigo a sacarte del abrigo del Altísimo. Entonces, ¿qué significa? ¿Que la muerte y el demonio es más fuerte que el Altísimo? Significa que si te sacó de ahí es porque tú te saliste, no porque te hayan sacado. ¿Qué dice la Biblia? Y nadie los podrá arrebatar de mi mano. Pastores, que conoció a un profeta que fue arrebatado de la mano de Dios. Por favor, eso es mentira. Él se decidió salir, pero aquel que se permanece dentro, nadie te puede tocar. Portas al Espíritu Santo dentro de ti. Es como el testimonio de esta persona. Hubo una persona que estuvo metida en el satanismo, ya era casi sumo sacerdote en eso. Y el testimonio es muy fuerte, porque dice esta persona que estaba metida en el satanismo, que incluso ya podía atravesar paredes, se podía hacer invisible, y que iba a llegar a su sumo sacerdocio satánico cuando el diablo mismo se le apareció y le dijo, yo no te puedo dar ese sumo sacerdocio porque alguien está orando por ti. Necesito que vayas y lo mates. Este testimonio cuenta que llega a la puerta de su amigo que estaba orando por él y dijo, ahorita lo voy a matar, traigo aquí la pistola, si falla la pistola traigo aquí el cuchillo y ahorita va a ver.
que dice que cuando él entra y estaba escuchando adoración y alabanza, y estaba su amigo ahí, dice que sintió como una pesadez, lo sometió y lo puso en el suelo. Y él no podía pararse. ¿Saben qué le dijo este hombre? Le dijo, ¿a qué espíritu sirves? Que todos mis espíritus me han dejado. ¿A qué espíritu sirves? Porque los espíritus que yo tenía, que me hacían invisible, que me hacían atravesar paredes y levitar, ya no están conmigo. ¿Qué espíritu sirves? Quiero ese espíritu. ¿Y saben qué le dijo este hombre? Yo sirvo al Espíritu Santo, que es el Dios mismo. Este hombre se transformó y fue renovado. Está el testimonio fuerte. Iglesia, tú tienes al Espíritu Santo. El mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo Espíritu que mora dentro de ustedes. ¿Escucharon bien eso? Santo Dios, poderoso. ¿Qué son entonces? Hijos. Primera de Pedro 2:9, ¿qué dice la Escritura? Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. De verdad que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, iglesia. Eso son lo que ustedes son. Pero pastor, es que no sabe mi vida, no sabe lo que hago, no sabe lo que digo. Por favor, eso es lo que el enemigo te ha mantenido esclavizado. Pero tú eres un hijo de Dios. Cuando tú oras, iglesia, los cielos se abren, están abiertos. ¿Saben por qué? Porque Jesús nuestro Señor es el único mediador entre Dios y los hombres. Cuando tú oras, el Padre te responde. Cuando tú oras, iglesia, el Padre te ve, el Padre te contesta, el Padre manda su respaldo. Esa es la paternidad que necesitamos, iglesia. Esa es la paternidad que necesitamos. Saben, yo entiendo muchas veces que nuestros padres terrenales no cumplen con su función. Hay veces que no conocimos un padre, hay veces que nuestro padre pues no fue lo que nosotros esperábamos y queremos nosotros como que atribuirle a Dios, nuestro Padre Celestial, lo mismo que al Padre terrenal nos hizo. Es que yo le hablaba a mi Padre terrenal y no me hacía caso, y como Él no me hacía caso, por eso siento que el Padre Celestial cuando ora y no me contesta también no me hace caso. Pero no es así. Tu Padre terrenal sí te ignoraba, pero el Padre Celestial no es que te ignore, es que te está enseñando. ¿Y qué me está enseñando, pastor? No lo sé, porque a Dios nos enseña a todos diferentes cosas. Posiblemente a ti te está enseñando paciencia. A lo mejor te está enseñando perseverancia, guerrear espiritualmente. Pero a otros no les enseña paciencia, a lo mejor les enseña constancia. ¿Qué te está enseñando Dios en este día? Celebramos a los padres terrenales y damos gracias a Dios por nuestros padres terrenales. Pero a los padres terrenales se les honra diariamente, no solo un día en el calendario. A las madres no se les honra solamente el 10 de mayo, sino todos los días. ¿Y qué creen? Al Padre Celestial también se le honra no solamente un día a la semana, sino todos los días del año. Yo siempre que veo la vida de algunos profetas, yo siempre me pregunto algo. ¿Por qué Elías tenía la osadía de decir, por mi palabra no va a llover?
¿Por qué Eliseo tenía la osadía de decir, vete y lávate, porque así va a ser? Porque algunos profetas tenían esa osadía. Porque muchos dirían, pastor, pues es que eso es una osadía, ¿no? Es como decir que pues Dios va a obedecer lo que tú digas. Y no es así. Miren, les voy a dar un secreto de calistecnia que a mí me dieron y que está pero bien poderoso. Cuando yo empecé a practicar la calistecnia, ¿cuántos saben que es un ejercicio muy bueno? De hecho es el mejor porque entrenas con tu propio peso. Eso es que luego cuando estaba yo en el gimnasio, pues sí levantaba, pero levantar tu propio peso ya es otra cosa. Pero cuando yo estaba con un entrenador físico y me vio que no podía yo levantarme del piso, ¿qué creen que me dijo? Suena tonto, pero este es un secreto bien enorme. Él me dijo, ¿sabes cuál es el secreto para levantarte del piso muchas veces? Cuando ustedes hacen calistecnia, cuando ustedes hacen flexiones, tienen la mentalidad de levantarse del piso. Y no es así. Cuando hagas las flexiones, ten la mentalidad de que no estás levantándote tú, sino que estás empujando el piso. Y yo, ¿cómo? Pues es algo tonto, ¿no? Créanme que sí funciona. Cuando tú te pones en el piso, siempre tienes la mentalidad de decir, tengo que levantarme yo. Pero cuando cambia tu mentalidad y dice, no, voy a empujar el piso, cambia tu mentalidad. Ahora me dicen, pastor, ¿y a qué se refiere con todo esto? ¿Saben qué tenemos que aprender a cambiar, iglesia? Nuestra manera de ver las cosas. Ay, pastor, tengo un trabajo horrible. No, tienes un trabajo bueno. Lo que pasa es que Dios te está resguardando para un trabajo mejor, porque si sabes aguantar en el horrible, en el mejor vas a aguantar mejor. Pregúntenle a aquellos que han estado en trabajos muy buenos al principio y los ponen en un trabajo malo después, quiebran como ejotes. Antes de que Dios te mande un carro bueno, te manda un carro malo. Ahí se escuché una amén, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabe que si aprendes a valorar el malo que tienes, vas a valorar el bueno que tienes. ¿Qué pasa cuando Dios te manda un carrazo del año y después te manda una carcacha? ¿Qué vas a decir? Ahí donde quiebras. Dios no actúa de esa manera, hijos. Dios nuestro Señor va levantándote poco a poco, nos enseña, nos capacita. ¿Qué quieres enseñarme, Dios? Tenemos que aprender a cambiar nuestra mentalidad. Pablo lo decía, en todo lo que es bueno, en todo lo agradable, en todo lo que tiene virtud, en esto pensar. Piensen en eso. ¿Han visto esas personas que qué bárbaro, en serio? Son otro tipo de personas. Los ves pisando popó de perro y que dicen, no pasa nada, es dinero. Y tú dices, ah, caray. Están los dos tipos, ¿no? Los que dicen, no pasa nada, es dinero y ya se limpia, y otros que dicen, ay, cochino perro. Y empiezan ahí a maldecir al perro, a maldecirse a sí mismos. Y tú dices, ¿cuál es la actitud que debo tomar? Aunque no sea dinero, pero pues dilo así para que estés mejor. Decía, y con esto ya casi voy terminando, decía el mayordomo de Bruce Wayne de Batman, ¿no? ¿Por qué caemos, señor Wayne? ¿Qué les decía? Para aprender a levantarnos, ¿no? Es cierto. Hay veces que necesitamos caernos para aprender a levantarse. Los errores van a ser errores, vamos a cometer errores. Pero ¿qué creen? Siempre va a haber un padre celestial que siempre a pesar de nuestros errores, ahí va a salir por nosotros. Hace un momento predicaba el hermano Miguel acerca de la parábola del hijo pródigo. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Se alejó, perdió su herencia, la malgastó, se metió
mujeres, se metió en malas cosas. ¿Y qué pasó al final? Cuando se vio su condición con los cerdos, dijo, tengo que volver con mi padre. Y su padre no le dijo, ahora te aguantas, para que te largas, para que te vas, perdiste la herencia, quédate aquí, pero no vas a recibir ya nada de eso, vas a ser un siervo, ya no eres un hijo. No le dijo así. Corrió a abrazarlo, le dio de nuevo su identidad y le dijo, tú eres mi hijo, y hasta hizo fiesta por eso. Y esto es algo bien precioso y con esto termino. ¿Saben por qué en algunos se manifiesta más el amor de Dios que en otros? No porque Dios los ame más, sino porque ellos se alejaron y tú te mantuviste en casa. Y eso no significa que Dios no te ame. Lo que pasa es que tú permaneciste en casa, pero los que regresan son a los que se les tiene que ver una manifestación fuerte. Una vez un hombre me dijo, pastor, es que a mí Dios nunca me ha librado de la muerte porque nunca has tenido que ser librado de la muerte. Y eso no significa que Dios no te ame. Y esa persona parece que Dios lo ama tanto porque fue librado de la muerte, pero porque anduvo en la muerte. Claro, no te vas a meter en la muerte o a hacer cosas de muerte para ver que Dios te libere, porque no, dice la palabra de Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Pero lo que voy es que hay algunos que Dios manifiesta su amor más, no porque los ame más, sino porque se han metido más en el lodo que uno. Y eso no los hace menos, pero tampoco los hace más. Dios te ama, te ha hecho hijo, te ha hecho hija. Es tiempo de regresar a su presencia y decirle, Padre, aquí estoy. He vivido lejos de ti, he vivido muy lejos de ti, perdóname. Y si tú no te has sentido digno, puedes decirle al Padre, aquí estoy, Padre. Yo no soy digno, pero gracias a Jesús soy digno por ti, Padre. Gracias. Ayúdame. Podemos hacer eso de nuevo. Y no le atribuyan al Padre Celestial lo que nuestros padres terrenales hicieron mal, porque nuestro Padre Celestial no comete errores. Él es sabio para enseñarnos. Lo mismo pasa con nuestros hijos cuando les enseñamos. Caemos gordos a nuestros hijos. Pero lo hacemos por algo, lo hacemos por amor. Cuando le dices a tu hijo, no te juntes con tal persona porque es mala influencia, ¿qué hace? Tu hijo se enoja, se molesta. Cree que le quieres hacer un mal, pero tú ya sabes cómo se comporta una mala influencia porque en su momento tú pasaste por eso. Lo mismo pasa con Dios cuando te quita relaciones, te quita personas y tú dices, Señor, ¿por qué me quitas a esta persona? Porque Él sabía que iba a ser una mala influencia para ti. Amemos a nuestro Padre Celestial y busquémosle, honrémosle, busquémosle, ayudémonos en Él, iglesia. Él tiene un propósito para nosotros. Y se los vuelvo a repetir y ya con esto termino. Somos hijos de Dios, no somos esclavos. Tú puedes ir con el Padre a darle gracias, a orar, a pedirle. ¿Qué dice la Biblia? Pidan, se os dará. Pidan. Vamos, pidan. Así lo dice la Escritura, pidan. ¿Qué están esperando para pedir? Pídanle al Padre. Pídanle. Jesús que dijo, todo lo que le pidieras al Padre en mi nombre, Él se los va a dar. Pídanselo. Pídanselo. Pero si no le piden, si todo el tiempo están negando, quejándose, pídanselo. Él se los va a dar. Amén. Así que en esta hora, yo quiero orar por todos aquellos que han vivido lejos del Padre. Aquellos que no han recibido respuesta o aquellos que se han sentido indignos. Es tiempo de regresar al Padre y decirle, Padre, aquí estoy en el nombre de Jesús. Y decirle, Padre, yo quiero tu paternidad, yo quiero, Señor, que tú seas mi Padre y que yo sea tu Hijo. Enséñame, dirígeme, consuélame, ayúdame, provéeme, dame, Señor, lo que necesito, porque tuya es la gloria. ¿Cuántos dicen amén a esto?
Así que en esta hora ponte de pie ahí en tu lugar. Les pedimos en las redes sociales que Dios les bendiga. A todos los que nos ven, les mandamos un fuerte abrazo y creemos en el nombre de Jesús. La verdadera paternidad es la del Padre Celestial. Se refleja a través de sus vidas en el nombre de Jesús.